Todo comienza en una noche de martes que parezca ser completamente normal y tranquila, pero que terminara cambiando el curso de mi vida y mi forma de ver el mundo para siempre. La casa estaba sumida en un silencio profundo, mucho más calmada y vaca de lo que sola ser habitualmente. Mi madre y mi padre habían decidido aprovechar la ocasión para salir y pasar la noche fuera, en un pequeño pueblo cercano a la ciudad, dejándonos completamente solos a mi hermano menor, Mateo. Cuando éramos apenas unos niños pequeños corriendo por los pasillos de esta misma casa, él siempre había sido el verdadero terror del hogar, el niño travieso que siempre estaba buscando y encontrando las maneras creativas, molestas e inesperadas de irritarme y sacarme de mis casillas. Recuerdo que sola esconder mis cosas, hacer ruidos molestos cuando yo intentaba estudiar y en general, ser la sombra fastidiosa que una hermana mayor pudiera tener. Pero ahora, con el paso inexorable de los años y ya mucho mayores, maduros y conscientes, habíamos logrado encontrar un ritmo de convivencia mucho armonioso, pacífico y civilizado. Nos llevamos considerablemente mejor, las peleas infantiles habían quedado en el pasado lejano y la casa, como resultado de esa madurez, pareca respirar una atmósfera mucho serena, tranquila y acogedora. Yo había regresado recientemente de la universidad en la inmensa capital para pasar mis ansiadas vacaciones de julio. El viaje en autobús había sido largo, agotador y marcado por la lluvia constante que golpeaba las ventanas, pero la ilusión de volver a mis rasis me mantena despierta. No había vuelto a pisar el suelo de mi hogar en varios meses, una eternidad para y tan pronto como cruqué el umbral de la puerta principal y di el primer paso dentro de la casa, una ola gigantesca y abrumadora de recuerdos de la infancia me invadí por completo. El olor familiar a madera encerada, el suave murmullo del viento condose por las ventanas del sal y la luz cálida de las lámparas me envolvieron en un abrazo invisible. Mi antiguo cuarto estaba casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido el mismo da que me marché. Aunque los coloridos teres de mis bandas favoritas pegados en las paredes ya estaban notablemente descoloridos por el inexorable paso del tiempo y la luz del sol, y la vieja escribana de madera estaba ahora repleta de cajas y cosas que mis padres habían decidido guardar a lo largo de los últimos años, la esencia del lugar seguía siendo la misma. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un viaje directo y nostálgico a mi pasado adolescente. Yo realmente extraaba con todo mi corazón esa sensación de estar en casa, de sentirme protegida y rodeada por las vistas, los olores y los sonidos tan familiares de nuestro barrio en Medellín. Sin embargo, en medio de toda esa familiaridad reconfortante, había algo, bien alguien, que había cambiado drásticamente. Mateo había cambiado, y lo noté de manera instantánea, como un golpe de electricidad, tan pronto como él cruzó la puerta de la cocina para saludarme mientras yo desaca parte de mi equipaje. Él ya no era, de ninguna manera, aquel garoto delgaducho, desgarbado, torpe y de rodillas huesudas que yo recordaba claramente de apenas unos pocos años atrás. Había crecido de una forma asombrosa, estaba muchísimo más alto, casi obligándome a levantar la cabeza para mirarle a los ojos. Su forma de caminar por la habitación y su manera de hablar al pronunciar mi nombre eran infinitamente más confiadas, firmes y seguras de sí mismas. Sinceramente, él no pareca ser la misma persona con la que yo había crecido. Era una sensación muy extraña y desconcertante como ver a un completo extraño por primera vez en mi vida, pero un extraño que al mismo tiempo, me resultaba extrañamente y profundamente familiar. La voz de Mateo se había vuelto notablemente más grave, profunda y resonante, sus hombros, antes estrechos, ahora estaban mucho más anchos y fuertes, llenando la tela de su camiseta, y un incipiente principio de barba oscura comenzaba a dibujar y definir los nulos de su maxilar de una manera muy masculina. ¿Por qué me es mirando de esa manera tan extraña? Me pregúntele de repente con una ceja levantada, dándose cuenta claramente de mi mirada fija, escrutadora y casi hipnotizada sobre él mientras yo tomaba un vaso de agua fría junto al fregadero. Por nada en absoluto, rispondí rápidamente, casi atragándome con el agua y moviendo la cabeza de un lado a otro con un gesto leve y nervioso para disimular mi sorpresa. Es solo que luces muy diferente, eso es todo. Él le sonría al escuchar mis palabras, y fue una sonrisa que todavía conservaba, en el fondo, un pequeño y sutil trazo de aquel niño juguete que yo también conozca, pero que ahora, inevitablemente, vena cargada con algo algo maduro, misterioso y cautivador que no supe identificar en ese instante. Llevé su mano grande y levanté el brazo para rascarse la nuca de manera relajada, un gesto que era completamente nuevo y desconocido para a eso se le llama crecer y madurar, Valentina.
Deberás intentar hacerlo te también anda de estos, brome él con un tono sácstico pero suave. Yo puse los ojos en blanco fingiendo indignación ante su comentario, pero, para ser totalmente honesta, no pude evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Él siempre había tenido esa habilidad innata, ese don natural para hacer que cualquier situación pareciera mucho más ligera y relajada, como si en el mundo no existiera nada que fuera demasiado serio o preocupante. Pero a pesar de las bromas, había algo más en él aquella tarde, algo oscuro y profundo que yo no lograba descifrar por completo, un extraño y potente magnetismo que me dejaba un poco desestabilizada y nerviosa en mi propio hogar. Tarde esa misma noche, después de haber cenado un par de pizzas enormes que pedimos a domicilio y de haber pasado varias horas muy agradables sentados en la sala conversando sobre mi vida en la universidad, mis estudios, sus nuevos amigos y sus planes para el futuro, decidí subir las escaleras y retirarme a mi habitación. El día había sido extraordinariamente largo y agotador para M. Las largas horas del viaje cruzando las montañas bajo la lluvia constante, el tedioso proceso de abrir y deshacer las pesadas maletas, y todo el peso emocional y psicológico que siempre conlleva regresar a la casa de la infancia después de haber estado tanto tiempo lejos, viviendo sola. En ese momento, yo lo único que realmente deseaba con todas mis fuerzas era tomar una ducha de agua muy caliente que relajara mis músculos tensos y disfrutar de una buena, larga y reparadora noche de sueño profundo. Mi antigua y querida cama de madera crují familiarmente cuando me dejé caer sobre ella, y el viejo colchón se hundí suavemente en todos y cada uno de los lugares que mi cuerpo ya conoca de memoria. La casa entera estaba envuelta en un silencio sepulcral y profundo, un silencio que solo era roto, muy de vez en cuando, por los sonidos ocasionales y amortiguados de los pasos de Mateo moviéndose en el interior de su propia habitación, justo al final del largo y oscuro pasillo. Cerré los ojos con fuerza, intentando respirar profundo y permitiendo que la reconfortante y cálida familiaridad de mi antigua casa me relajara y me acamara por completo, pero por mucho que lo intentara, el sueño simplemente se negaba a visitarme. En lugar de dormir, mi mente hiperactiva comienza a vagar sin rumbo fijo por la oscuridad de la habitación. Hace muchísimo tiempo, es demasiado, desde que yo había tenido cualquier tipo de contacto físico o intimidad real con alguna otra persona. Mi vida diaria en la universidad era extremadamente intensa, estresante y absorbente, compuesta por muchísimas horas de estudio encerrada en bibliotecas, que de verdadera vida social o diversión. Yo no salía con nadie, no tenía citas románticas ni encuentros esporádicos desde hace muchos meses. Deitada completamente sola en medio de la oscuridad opresiva de mi habitación, la dura realidad de mi propia soledad, de mi aislamiento autoimpuesto, me golpe de repente con una fuerza brutal y casi física. Comencé a dar vueltas y vueltas debajo del grueso cobertor de lana, sintiendo como el tejido espero y clido rozaba contra la piel desnuda de mis piernas y mis brazos. Mis pensamientos, descontrolados y rebeldes, comenzaron a vagar por direcciones muy inesperadas, adentrándose peligrosamente en territorios oscuros y tabes que yo, en circunstancias normales, siempre evitaba a toda costa. Y entonces, de repente y sin ningún tipo de previo aviso o permiso consciente, absolutamente todos mis pensamientos convergieron y se centraron de manera exclusiva en Mateo. En el mismo instante en que su imagen aparecía en mi mente, sentí como mi propia respiración se quedaba atascada, atrapada de golpe en el fondo de mi garganta. Recuerdo con una nitidez casi dolorosa, cómo él había estado de pie en la cocina unas pocas horas antes aquella misma noche. Recuerdo la manera exacta en que la tela suave de su camiseta de algodón blanco se ajustaba perfectamente a los contornos fuertes de su pecho. Recuerdo la innegable ligereza y el encanto de su sonrisa traviesa, y recuerdo, por encima de todo, el calor reconfortante, fuerte y seguro de su abrazo cuando llegó con mis maletas. En el momento en que ocurrieron, yo había descartado rápidamente todas esas extrañas sensaciones y percepciones, enterrándolas bajo la excusa del cansancio, pero ahora, inmersa en la total y absoluta soledad de mi cuarto y protegida por las sombras de la noche, todas esas memorias sensoriales volvieron a M con una fuerza avasalladora, implacable y casi destructiva. ¿Qué demonios es lo que es mal conmigo? Me pregunta a M misma, sintiendo un nudo de pnico en el estómago. Ese joven que es en el cuarto de al lado es Mateo, mi hermano menor, el niño con el que crec. Yo, bajo ninguna circunstancia álgica o moral, deberá estar pensando en él de esta manera tan intensa y extraña, pero paradójicamente, cuanto me esforzaba y luchaba por bloquear, reprimir y tratar de ignorar por completo esos pensamientos inapropiados, ms fuertes, vidos y persistentes se volvan dentro de mi cabeza.
Mi pulso comienza a acelerarse drásticamente, latiendo con fuerza en mis sienes y mi cuello, mientras mi mente me obligaba a recordar la forma exacta y el brillo particular en sus ojos oscuros cuando él me había mirado después de que yo lo provoco en la cocina. Sus hermosos ojos castaos habían brillado en ese momento con una cierta malicia oculta, un fuego latente que me había dejado sin aliento. Comencé a imaginar, en medio del silencio, el sonido de su voz, ahora mucho más grave, profunda y ligeramente ronca, susurrando suavemente mi nombre cerca de mi oído en la penumbra de una habitación. Era innegable que él no solo había cambiado y madurado en el aspecto puramente físico. Había una nueva y poderosa aura rodeándolo por completo ahora, una presencia fuerte, masculina y dominante que resultaba prácticamente imposible de ignorar para cualquiera que estuviera cerca de él. Mis pensamientos, alimentados por la frustración acumulada de meses de castidad y estrés, continuaron girando de manera frenética e incontrolable, formando un remolino de ingenes y sensaciones en mi mente. Mordí mi labio inferior con tanta fuerza que casi sentí el sabor a sangre, sintiendo como irremediablemente, todo mi cuerpo comenzaba a entrar en calor, ardiendo bajo las esvanas. Movidos por un impulso ciego y primario, mis dedos se deslizaron lentamente por debajo del borde del cobertor, y mi mano comenzó a moverse hacia abajo con una voluntad propia, ajena a cualquier raciocinio lógico. Por un breve y minúsculo instante, una ola de culpa, vergüenza y miedo recorrí mi espina dorsal, paralizándome. Pero el peso aplastante de la soledad acumulada y el fuego ardiente del deseo reprimido resultaron ser infinitamente más fuertes que mis escrúpulos. Rápidamente, con un suspiro tembloroso, me permití dejarme llevar y me hundí por completo en la intensa experiencia sensorial. Cerré los ojos con tanta fuerza que vi pequeñas luces parpadeando en la oscuridad, dejando que mi imaginación febril tomara el control absoluto de mi cuerpo y mi mente. Y por primera vez en muchísimo tiempo, en meses de monótona gris, me sentí verdaderamente viva, vibrante, ardiendo en mi propio fuego secreto. Pero por desgracia para aquel momento de éxtasis privado y liberación no durara mucho tiempo. Yo estaba flotando completamente sumergida e inmersa en mi propio y pequeño mundo de placer, totalmente perdida y desconectada de la realidad mientras me concentraba en las intensas olas de sensaciones clidas que recorran cada nervio de mi cuerpo, cuando, de repente y de manera catastrófica, la puerta de madera de mi cuarto se abrió de un solo golpe, con un chasquido fuerte que resonó como un disparo en la noche. Valentina. La voz sorprendida y ligeramente ronca de Mateo cortó el silencio de la habitación como una cuchilla afilada, y, en ese mismo y preciso instante, sentí que mi corazón se detuvo por completo, congelándose dentro de mi pecho. Él estaba parado inmóvil en el umbral de la entrada de mi cuarto, congelado como una estatua de sal, con una de sus manos grandes todavía agarrando fuertemente el picaporte de metal froú de la puerta. Sus ojos castaos estaban desmesuradamente abiertos, arregalados y fijos en mientras él, en cámara lenta, absorba visualmente todos los detalles de la comprometedora escena que se desarrollaba frente a él. Todo mi rostro ardía al instante, quemándose con la vergüenza profunda y absoluta que ya había experimentado en toda mi vida, cuando finalmente me di cuenta del altísimo grado de vulnerabilidad en el que me encontraba. Mi mano derecha, delatadora y culpable, todavía estaba oculta debajo del cobertor, justo en el lugar donde no deba estar, y mi respiración era irregular, pesada, acelerada y dolorosamente ofegante. Reaccionando por puro instinto de supervivencia hipnico, me senté en la cama con una rapidez fulminante, tirando desesperadamente del grueso edredón de lana hacia arriba hasta cubrir mi barbilla por completo, en un intento intilipático como si un trozo de tela pudiera borrar o esconder por arte de magia lo que los ojos de Mateo acababan de presenciar y testificar con total claridad. —¿Qué demonios te pasa, Mateo? Le grita todo pulmón y el sonido de mi propia voz salí rasposo, tembloroso y muchísimo más alto, agudo y desesperado de lo que yo había planeado o pretendido originalmente en mi mente. ¿Acaso no te han enseñado nunca o nunca has oído hablar del concepto psico de golpear la maldita puerta antes de entrar como un salvaje en la habitación de otra persona? Yo realmente no lo sabía, no tenía idea, gaguéjele torpemente retrocediendo un paso. Todo su rostro, desde el cuello hasta la raz del cabello, se tornó rápidamente de un color rojo oscuro, casi tan brillante e intenso como un pimiento maduro, y totalmente abrumado por la situación, él desvió la mirada rápidamente hacia el suelo, apartándola de como si yo estuviera ardiendo en llamas, levantando nuevamente la mano para rascarse la nuca en un claro gesto de intenso nerviosismo e incomodidad extrema. Yo solamente ven a por acu para preguntarte si tal vez, no si te quieras bajar a la sala para ver una película juntos o hacer alguna otra cosa antes de dormir. Pues resulta que obvio e innegable que estoy muy ocupada en este momento.
Le grité como respuesta, atacando para defenderme. Mi voz estaba temblando violentamente, delatando mi profunda humillación, mi pánico y la vergüenza extrema que me carcoma por dentro. Por el amor de Dios, ya son ms de las 11 de la noche, Mateo. Haz el favor de darte la vuelta y vete a dormir de una buena vez. Mi corazón desbocado estaba latiendo y golpeando contra mis costillas con tanta fuerza y brutalidad que yo estaba absolutamente segura, sin ninguna duda, de que el sonido sordo de mis latidos era perfectamente audible para él desde el otro lado de la silenciosa habitación. La verdad es que ya lo estoy viendo, murmúrele en voz muy baja, casi un susurro apenas audible, pero el tono de su voz me hela la sangre. El peso de su mirada oscura regresa hacia M, pasando rápidamente y de manera escrutadora por las curvas de mi silueta que se marcaban debajo del edredón. Su tono de voz era muy extraño, una mezcla muy particular, inquietante y desconcertante de diversa incontenida, incredulidad, malicia y choque. Yo arndóme de un valor que no tena, levante el rostro y encontré directamente su mirada penetrante por un breve e intenso instante, un segundo que parecí durar horas, antes de sentirme incapaz de sostenerla y desviar la mano inmediatamente hacia la pared, sintiendo como mis mejillas ardan y palpitaban toda ms, si es que eso era físicamente posible. Est bien, lo siento mucho. Tranquila, ya me voy y te voy a dejar en paz para que termines, dijo él finalmente con un tono algo burlón, girando su cuerpo grande y musculoso con la clara intención de salir al pasillo y dejarme a solas con mi miseria. Pero en ese preciso instante, justo antes de que él pudiera tirar de la puerta y cerrarla para siempre detrás de ese, mi boca se movía y me he servido que mi cerebro y lo llam. Espera, Mateo. Exclam. Yo en el fondo de mi alma, no estaba completamente segura, ni tena la ms ni ma idea, de por qué demonios acababa de decir y pronunciar en voz alta aquella palabra. Tal vez y solo tal vez, todo esto era producto del pánico extremo que me nublaba la razón, o puises era el resultado directo de la intensa, pesada y palpable tensión eléctrica que, como una nube espesa, pairaba y vibraba de manera constante en el aire pesado y asfixiante que exista en el espacio entre nosotros dos. Fuera lo que fuese, la palabra desesperada simplemente se escapó, saltando de mis labios resecos mucho antes de que mi voluntad o mi sentido pudieran actuar para intentar detenerla o callarla. Mateo detuvo en seco el movimiento de su mano sobre el picaporte de la puerta, se congeló en el umbral y, girando su cuello lentamente, volvía a encontrar y clavar su mirada profunda, oscura y pesada directamente en la ma. La expresión que se dibujaba en su rostro en ese instante era completamente indescifrable, un enigma absoluto para M. Sus mejillas fuertes y marcadas todavía conservaban un intenso tono rojo producto del sonrojo inicial. Yo dudé durante varios segundos que se sintieron eternos, con mi mente corriendo y buscando frentica y desesperadamente cualquier cosa coherente que decir, alguna excusa barata o cualquier forma álgica de intentar salvar lo poco que quedaba de mi dignidad en esa situación tan desastrosa. Pero si tenía que ser brutal y completamente honesta conmigo misma, la pura y dura verdad era que yo, desde lo ms profundo de mi ser, no quería que él se fuera de la habitación. No todava. Simplemente no quería que él cruzara esa puerta y me dejara sola de nuevo en la oscuridad. Lo siento mucho, en serio, yo no quería gritarte de esa manera tan grosera, ofrecí finalmente como una pobre bandera de paz, acompañando mis torpes palabras con un muy leve, casi imperceptible, pero sincero aceno de mi cabeza hacia él. Sus ojos oscuros y profundos, que parecían estar leyendo mis pensamientos me sentimos, encontraron los mos de forma directa por un largo momento antes de desviarse ligeramente hacia un lado de nuevo, como si él también estuviera luchando una intensa batalla interna en su cabeza. ¿Es todo bien contigo, Valentina? Murmúrele finalmente rompiendo el silencio, y el tono y la aspereza inicial de su voz se fueron suavizando de manera notable y reconfortante hasta convertirse en un susurro grave. Honestamente, la culpa es mía. Yo soy el que debía haber tenido la decencia de tocar la puerta antes de entrar de esa forma. Ambos nos quedamos quietos, sumidos en un silencio profundo, denso y cargado de significados ocultos. La tensión emocional y sexual que flotaba y llenaba el espacio entre nosotros era tan espesa, física y opresiva que casi se pueda cortar con un cuchillo. Yo pueda sentir físicamente y escuchar con total claridad el sonido ensordecedor de mi propio pulso, martilleando rápida y furiosamente en el interior de mis odos. La piel de mi rostro todavía estaba caliente y palpitante, ardiendo de humillación pura, pero, debajo de toda esa vergüenza superficial, innegablemente había algo algo mucho profundo, oscuro y poderoso latiendo al dentro. Una fuerte e invisible corriente eléctrica, peligrosa y magnética,
que yo todavía no lograba comprender, identificar o controlar por completo. Era una curiosidad oscura y peligrosa que me atraía hacia él como la luz a una polilla. ¿Te quieres entrar y sentarte un rato? Le pregunté en un susurro y las palabras temerarias, casi suicidas, salieron volando de mis labios de manera impulsiva, mucho antes de que yo siquiera pudiera detenerme a pensar o analizar detenidamente sobre las catastróficas consecuencias de ellas. Mateo alzó ambas cejas de inmediato, en un gesto de evidente y clara sorpresa ante mi inesperada e inusual pregunta en medio de esa situación. ¿Lo dices en serio, Valentina? Pregúntele con la voz cargada de duda y escepticismo. Ese, por supuesto, rispond rápidamente de manera automática, pero el tono de mi propia voz fal y se quebró de manera lamentable en la última eslava. Quiero decir, considerando las circunstancias, que ya es prácticamente agua adentro, no, el edud de manera muy visible durante un largo, tenso e interminable segundo, debatiéndose internamente y después tomando una decisión, entré lentamente en la habitación, paso a paso y cerré la pesada puerta de madera tras de ese con sumo cuidado. El clic suave, métrico y definitivo de la cerradura al encajar en su lugar parecía resonar y hacer eco de manera ensordecedora por cada ring de mi cuarto silencioso. Él camina hacia mí y con cautela, se aproxima hasta llegar y sentarse justo en la beirada de mi cama, manteniendo en todo momento una distancia que, al menos en teoría, parezca prudencial y segura entre nosotros. Sin embargo, a pesar del espacio físico que nos separaba, las paredes del cuarto parecieron encogerse y asfixiarme de repente. Entonces se comienza a decir él estirando la palabra, rascándose la cabeza y claramente sin tener idea de cómo iniciar la conversación o qué decir a continuación. Haz que te estabas, por favor, Mateo, te lo ruego, no vayas a empezar con eso ahora, lo interrumpí de golpe sintiendo como mi cara se encenda nuevamente. Pero él simplemente arque una ceja oscura con diversión, mostrando esa faceta segura de ese mismo, y me interrumpí de vuelta sin ningún tipo de piedad. Oh, vamos, no lo niegues. Te estabas haciendo exactamente lo que yo vi, afirméle, con una sonrisa ladeada. Yo solté un gemido largo, ahogado y cargado de absoluta frustración, y en un acto de rendición infantil tiré el grueso edredón, cubriéndome la cabeza y el rostro nuevamente, deseando con cada fibra de mi ser que, en ese mismo y preciso momento, el piso de madera de la habitación se abriera de par en par bajo mi cama y me tragara por completo y para siempre. Por el amor de Dios, solo vete de acu y déjame sola, Mateo, suplicó desde mi escondite de tela. No, definitivamente no lojar, respondíele, y pude escuchar cómo se acomodaba mejor sobre el colchón. No pienso moverme de acu, de esta cama, hasta que te salgas de abajo, me mires a la cara y me expliques de manera clara y directa qué demonios es lo que realmente está pasando por esa cabeza tuya. Te juro que no está pasando absolutamente nada. Grit, asomando apenas los ojos. Pero el timbre de mi propia voz son sumamente débil, inestable y para nada convincente, ni siquiera para mis propios oídos críticos. Valentina, por favor, brame, insistí él. El tono de su voz era ahora mucho más suave, paciente y comprensivo, pero al mismo tiempo mantena una firmeza inquebrantable e innegociable. Vamos, deja de esconderte como una niña asustada. Habla conmigo, dímelo de una vez. Yo me quedé en silencio y fin una larga y pesada pausa. Mi pecho suba y bajaba de manera értica, y parecía estar apretado por bandas de hierro invisible que me dificultaban enormemente la respiración. Mi cerebro trabajaba a 1000 por hora. Yo simple y llanamente no tenía ni la más remota idea de cómo demonios podrá ser capaz de verbalizar y colocar en palabras coherentes todo ese caos de cosas intensas, confusas y oscuras que yo estaba sintiendo por él sin parecer que me había vuelto completamente loca de remate. ¿Cómo podrá yo mirarlo a los ojos y atreverme a confesarle que no había logrado dejar de pensar en él ni por un solo segundo durante todas esas largas horas de viaje que su rostro, su voz y su olor habían estado acaparando mi mente obsesivamente durante toda la noche, y que incluso ahora mismo, teniéndolo sentado tan peligrosamente cerca de M en la misma cama, lo único en lo que mi traicionero cerebro consegua pensar era en tocarlo, en él, en su cuerpo? Es solo que trago saliva con mucha dificultad, sintiendo mi garganta seca como papel de lija, buscando desesperadamente las palabras adecuadas. Esta noche ha sido sumamente extraña y confusa para M desde que llego. Mateo inclinó ligeramente su cabeza hacia un lado, como si fuera un depredador estudiando a su presa, y procedía a estudiar atenta y minuciosamente cada milímetro de las expresiones de mi rostro. ¿Extraña? ¿Extraña en qué sentido exactamente? Inquiríele sin apartar la mirada.
Yo dudé durante varios segundos ms, mordiéndome el labio inferior. Mis mejillas y mi cuello ardan intensamente. Es que te ya no eres de ninguna forma el mismo niño pequeño e irritante, flacucho y molestoso con el que yo creí jugando en esta casa, dije finalmente, rindiéndome, y las palabras salieron de mi boca en un suave y tembloroso susurro, apenas audible. Has cambiado. Ahora te eres un hombre joven, te ves y actas muy confiado, eres adulto, imponente y la verdad es que yo sinceramente no sé cómo lidiar o cómo procesar ese cambio en ti. Ante mi vulnerable confesión, la sonrisa en los labios de Mateo se alargó de forma lenta y maliciosa. Un claro y peligroso toque de atrevimiento y malicia absoluta regresó de inmediato a su expresión facial, iluminando sus ojos. Ah, ya. Entonces lo que me es intentando decir con tantas vueltas es que te parezco muy atractivo, que me encuentras guapo y que te gusto? Pregúntele con un tono burlón, directo y carente de cualquier tipo de vergüenza. Ay, por el amor de Dios, Dios mo. Yate y para con eso de una maldita vez. Resmungo indignada agarrando el primer objeto que encontró, que risal ser un almohadón suave, y arrojándoselo directamente a la cara con todas mis fuerzas. Él, haciendo alarde de unos reflejos increíbles, levanta el brazo y atrapa el cogne en el aire con una facilidad y agilidad insultantes. Inmediatamente soltó una carcajada profunda, rica y vibrante, riendo abiertamente de mi reacción defensiva. Y el sonido grave y masculino de esa risa genuina hizo que el interior de mi pecho se contrajera y se revolviera por completo de una manera que me resultaba, de forma simultánea, profundamente reconfortante, cálida y, al mismo tiempo, completamente exasperante y enloquecedora. De manera muy lenta, calculada y deliberada, él comienza a inclinar su torso ancho y fuerte, acercándose peligrosamente en mi dirección, invadiendo por completo mi espacio personal. Por un efímero y terrorífico instante mi cerebro procesó la información y yo cree de verdad que él iba a lanzarse sobre mí para besarme en la boca. Mi corazón se desbocó y disparó su ritmo a una velocidad inhumana, inundando mis venas con una mezcla explosiva, chica e incontrolable de miedo puro, pánico irracional y, para mi propia condena, de una inmensa y ardiente expectativa deseosa. Él detuvo su avance repentinamente, frenando su rostro a escasos y agonizantes centímetros del mo, su respiración clída chocando contra mi piel y sus oscuros y profundos ojos castaos clavados y fijos implacablemente en los mos, leyendo mi alma. Y entonces, rompiendo la tensión de una manera que no me esperaba, él simplemente giró un poco la cabeza, cerró los ojos y me dio un beso muy rápido, suave y casto en la mejilla caliente. Yo solamente estoy diciendo y afirmando un hecho, me provoquéle con una voz ronca y seductora, apartándose un poco para mirarme y lanzando casualmente el almohadón de vuelta sobre la superficie de la cama. Si quisieras ser honesta, podrás simplemente haber dicho eso en voz alta desde el principio en lugar de tener que armar y hacer todo este drama ridículo e innecesario de esconderte bajo las sábanas. Bueno, para que te quede claro, yo no estoy exactamente feliz ni orgullosa de sentir esto o de tener que admitirlo en voz alta frente a ti, murmuró yo por lo bajo con tono defensivo y derrotado, a pesar de que, muy en contra de mi propia voluntad, mis labios traicioneros ya se estaban curvando ligeramente hacia arriba, formando una pequeña y casi imperceptible sonrisa reacia y avergonzada. La risa profunda y burlona de Mateo fue disminuyendo poco a poco hasta desaparecer, y su expresión facial y corporal, antes tensa y a la defensiva, se relajó y se suavizó por completo, adoptando un aire de increíble ternura y comprensión que me dejó sin armas. Escúchame bien, Valentina. Te no tienes ninguna razón lógica para sentir vergüenza por esto, de verdad te lo juro, susurréle en un tono sumamente bajito, íntimo y reconfortante, inclinándose hacia una vez ms. Acu, en esta casa vaca y en esta noche silenciosa, solo estamos nosotros dos. Absolutamente nadie ms necesita enterarse ni saber Jams Q es lo que sucede o deja de suceder acu dentro. La manera exacta en que él pronuncia y articula aquellas palabras tranquilizadoras, sonando tan increíblemente calmado, tan maduro, dominante y seguro de ese mismo y de la situación, hizo que la presión en mi pecho aumentara hasta el punto de doler físicamente de la emoción. Yo asentí lentamente con la cabeza porque mi garganta, atrapada por un nudo enorme de grimas no derramadas y deseo contenido, estaba demasiado apretada, seca y bloqueada como para permitirme pronunciar una sola palabra o emitir un sonido coherente en ese momento. Ese logró decir finalmente, de manera muy suave y apenas articulando la eslava rota. Somos solo nosotros dos. Solo te y yo, Mateo. Pero en el preciso instante en que yo terminé de pronunciar aquella breve y lapidaria frase confirmando nuestra complicidad clandestina,
me di cuenta de que él ya no estaba sentado inactivo en la lejana beirada del colchón. En un movimiento torpido, fluido y sorprendentemente ágil para su tamaño, él se desliza hacia arriba y se recosta a mi lado, tumbándose completamente sobre la suavidad del gran edredón y simplemente se queda al quieto, apoyado sobre un codo. Mirándome fijamente a los ojos en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra dejando que sus actos hablaran por él. El pesado e intenso silencio que llenaba la habitación se estiró y se prolongó durante varios minutos, pero, milagrosamente, ya no era en absoluto un silencio inmodo, tenso o asfixiante como antes. Por el contrario, ahora había una nueva y profunda comprensión tita un lenguaje silencioso, primario y eléctrico fluyendo sin barreras entre nuestras miradas entrelazadas. Muy lentamente, como si estuviera a punto de desarmar una bomba, él moví su mano grande y fuerte y deslizó sus dedos largos y clidos con extrema delicadeza, adentrándose por debajo del borde grueso del edredón que nos cubra. Encontrando mi piel ardiente y dispuesta, y con una seguridad que me quitó el aliento, él simplemente retó mi continuó la ardiente y prohibida tarea exactamente en el mismo lugar de mi cuerpo donde yo, a causa de mi pánico anterior por su abrupta interrupción, lo había abandonado y detenido. La ola de calor que me invadí fue absolutamente avasalladora. Yo, en todos mis años de vida y de escasas experiencias previas, bajo ninguna circunstancia, había experimentado ni sentido absolutamente nada que fuera siquiera remotamente parecido a la intensidad de esa electricidad cruda y primaria. Mientras él estaba completamente concentrado y ocupado en con sus manos expertas y su respiración agitada en la penumbra, yo perdí por completo y de manera irremediable todo tipo de control racional que pudiera quedarme. Completamente dominada por el fuego del momento, me aferré a sus hombros anchos y le suplicó, le pedí con voz ahogada por la excitación que por favor, no se detuviera que siguiera y que fuera muchísimo lejos conmigo, cruzando todos los límites y barreras existentes. Y él, sin dudarlo un solo segundo y con una fiereza que me hizo temblar, lo hizo. Cumplí mi deseo. Yo, por razones obvias, pudor y respeto a la privacidad de ambos, no voy a entrar a describir detalladamente ni a narrar los pormenores explícitos de todo lo que sucedía a continuación entre aquellas cuatro paredes. Pero creo que basta con decir de manera enfática que esa experiencia fue, sin ningún lugar a dudas ni debate posible, una de las noches intensas, salvajes e insanas de toda mi existencia humana. Cuando él finalmente exhausto y bahado en sudor, terminé y ambos nos quedamos altirados sobre las esbanas desordenadas, deitados el uno al lado del otro en la penumbra de la madrugada, con el pecho subiendo y bajando bruscamente, respirando ofegantes y tratando de recuperar el oxígeno robado, yo sentí en lo profundo de mi ser que en ese instante preciso de silencio posterior, ambos fuimos brutalmente conscientes y percibimos con claridad la monstruosa magnitud y las implicaciones reales de todo aquello que acababa de suceder entre nosotros. De cierta manera oscura, retorcida y moralista, en mi cabeza, la idea de lo que hicimos me parezca algo equivocado, algo profunda y terriblemente errados en cualquier estándar normal de la sociedad en la que vivamos, pero, de otra manera muchísimo primitiva, visceral y sincera, la sensación en mi piel, la paz en mi cuerpo y el calor a su lado hacan que todo aquello se sintiera, innegablemente como la mejor, la pura y la increíble cosa que yo había sentido o experimentado en toda mi vida adulta. Todo el resto de las interminables y oscuras horas de aquella extra noche pasaron rápidamente, convirtiéndose en un borroso y difuso recuerdo parecido a un largo sueño febril. Algo inmenso, profundo y fundamental había cambiado y se había fracturado para siempre de manera irreversible entre nosotros. La densa y antigua tensión que nos separaba todavía flotaba y estaba presente en el ambiente, pero milagrosamente ya no se senta como una carga pesada y abrumadora sobre nuestros hombros. Era, bien, la clara sensación de que, juntos, en la oscuridad, nosotros dos habíamos dado voluntariamente el primer y gran paso hacia el comienzo de algo completamente nuevo, un territorio extraño, inexplorado e indefinido, y ahora, en el silencio posterior, simplemente estábamos intentando descubrir juntos, a ciegas y sin mapas, cómo vamos a navegar por esas peligrosas y nuevas aguas que nosotros mismos habíamos creado. Por esa exacta razón, por esa necesidad imperiosa de asimilarlo todo sin separarnos de golpe, Mateo no regresó de inmediato a su propio lado del pasillo. Se quedó alpacficamente haciéndome compa en el interior de mi cuarto por un muy largo y prolongado rato, sentado cómodamente al borde de mi cama deshecha, mientras ambos nos sumergamos en una larga y relajada charla, conversando en susurros y en la total oscuridad sobre todo lo imaginable y, al mismo tiempo, sobre absolutamente nada importante.
La situación, la intimidad emocional y la calidez del momento era muy parecida y me recordaba poderosamente a los viejos tiempos, a aquellas pocas doradas de nuestra lejana infancia en esta misma casa. Cuando todavía éramos tan solo unos niños pequeños e inocentes que nos quedábamos despiertos hasta muy tarde en la noche, ocultos bajo las esvanas, susurrando y con donos pequeños y espidos secretos el uno al otro en medio del abrazo oscuro de la noche, pero ahora, en el presente y tras lo ocurrido, había indudablemente una pesada e invisible subtrama constante subyacente, el fantasma latente de algo muchísimo ms grande, algo inmensamente ms profundo, complejo y trascendental que, para ser honesta, ninguno de nosotros dos, a pesar de nuestra recién adquirida adultez, lograba entender, procesar o catalogar completamente en su cabeza. Cuando la madrugada avanciele finalmente y arrastrando los pies con evidente pesadez, se levanta y camina en silencio hacia la puerta para dirigirse a dormir en su propio cuarto en el lado opuesto del pasillo oscuro, yo me quedé sola. Al instante me sentí invadida y ahogada por una sensación dual e increíblemente contradictoria. Por un lado, me sentí enormemente aliviada y libre de la tensión abrumadora de su intensa presencia física cercana, pero, de manera simultánea y dolorosa, me sentí extrañamente hueca y profundamente vaca por dentro como si, al irse, él se hubiera llevado consigo, pegado a su piel, una parte esencial e invisible de mi propio ser y de mi calor corporal, dejándome fra en la inmensidad de mi cama. Inmediatamente me acomodé y me acosté en el centro del amplio colchón desordenado, con el rostro ladeado y los ojos totalmente abiertos de par en par, clavando mi mirada ausente, fija y perdida en las sombras del viejo techo de madera. Mi mente, que había estado sumida en una neblina, era en ese momento un absoluto caos, un torbellino furioso y descontrolado de sensaciones vidas, memorias recientes, genes calientes y emociones que amenazaban con destruir cualquier rastro de cordura que aún me quedara intacta. Mi cerebro, en un bucle interminable, repeta una y otra vez la manera dulce, firme y hambrienta en que él me había besado, el calor rudo y la textura exacta, espera y clida de como la piel de su mano grande y fuerte se había sentido al entrelazarse y presionar con fuerza contra mi mano temblorosa, la intensidad abrumadora de la manera en que sus ojos oscuros me habían mirado, mirándome fijamente de aquella forma tan profunda y abrumadora, exactamente como si yo, entre todos los millones de mujeres, fuera verdaderamente la única y sola cosa hermosa, valiosa e importante que importara y existiera en la totalidad inabarcable de su propio mundo y del universo entero. La magnitud aplastante y la intensidad abismal y cegadora de absolutamente todo lo que había sucedido entre nosotros acá unas pocas horas era verdaderamente tan inmensa, avasalladora, gigantesca e intimidante que lograba asustarme hasta la médula de los huesos, haciéndome temblar levemente bajo el cobijo de mis mantas, pero, a la par de ese miedo visceral y profundo, exista también un hecho innegable, rotundo e inamovible anclado en mi consciencia despierta y exaltada, lo que fuera que había despertado ferozmente en él y de igual manera en M durante aquella noche de revelación en la oscuridad, era y seguirá siendo algo tan poderoso, inmenso y vital que resultara para siempre a partir de ese momento clave de quiebre, total, absoluta y maravillosamente imposible de volver a ignorar, a ocultar o a guardar de nuevo en las sombras de la ignorancia o de la negación. A la mañana siguiente, cuando los primeros y tímidos rayos de sol iluminaron la habitación, me desperté de manera abrupta, asustada por el fuerte sonido provocado por unos pasos firmes y pesados resonando claramente en el suelo de madera del pasillo exterior. Por una fracción de segundo, el pnicofrou se apoderó de M, y pensé con terror absoluto que se trataba de nuestros padres regresando prematuramente a casa. Pero un segundo después mi cerebro somnoliento reacción y récord con alivio que ellos estaban pasando todo el fin de semana fuera de la ciudad. Estábamos completamente solos. Ramos solo Mateo y yo. Me levanté lentamente de la cama, arrastrando mis pies descalzos y bajé las largas escaleras de madera en total silencio, sintiendo que mi corazón comienza a latir con una fuerza descomunal y casi dolorosa contra mis costillas, impulsado por el puro nerviosismo, ante la sola y aterradora idea de volver a encontrarme con él, frente a la dura e implacable luz de la mañana. Yo, la verdad, no tenía ni la menor idea de qué escenario, actitud o comportamiento deba esperar de su parte. Imagen que tal vez encontrara en él constreimiento, silencio sin modos o guises una muralla de tensión impenetrable y pero para mi enorme y total sorpresa, cuando finalmente di un paso vacilante y temerosa en el espacio iluminado de nuestra amplia cocina y lo vi sentado tranquilamente a la mesa desayunando con un simple taz de cereal, el Luca completamente calmado. Pareca a simple vista estar perfectamente normal. Sinceramente, casi demasiado normal para las circunstancias abrumadoras de nuestra realidad compartida. Buenos días, dijo él,
levantando la vista del Tazn y dedicándome una enorme sonrisa iluminada que hizo que mis rodillas temblaran sutilmente. ¿Acaso dormiste bien? Oh, ese, por supuesto que ese, respondió, tartamudeando levemente como un bebé aprendiendo a hablar, girando mi cuerpo rápidamente y agarrando la primera taza limpia que encontré, para luego darme la vuelta y comenzar a servirme una generosa cantidad de café oscuro y humeante de la cafetera, en un intento inútil por ocultar mi nerviosismo y tener algo en Q ocupar mis manos temblorosas. Bueno escuchar eso, respondí él. El tono de su voz se escuchaba ligero, casual, despreocupado y muy tranquilo, pero, en el instante preciso en el que tomé valor, gir sobre mis talones, me acercé lentamente a la mesa y me senté en la silla que estaba directamente frente a la suya. No pude evitar notar cómo el peso abrumador de su intensa mirada se fijó en mí y permanecí concentrada en la piel de mi rostro, mis labios y mi cuello durante un tiempo que fue mucho, pero mucho ms largo de lo que es estrictamente necesario, normal o educado en una simple conversación matutina. También noté claramente cómo esa misma sonrisa relajada suya parecía suavizarse ligeramente en los bordes, cargándose de manera inmediata e innegable de ese mismo y peligroso calor del que habíamos disfrutado en la penumbra la noche anterior. Eso, sin darme tregua, volvía a hacer que mi pecho y mi estómago entero se apretaran, se retorcieran y volvieran a estrujarse de pura emoción y nerviosismo contenido en mi interior. Ambos desayunamos casi sin hablarnos, envueltos en un manto de silencio relativo que resultaba ser engaoso, pesado y denso. El agudo tintineo ocasional de su cuchara de metal golpeando levemente contra las paredes del viejo tazn de cermica llenaba y cortaba momentáneamente la tensión espesa que se respiraba en el aire de la habitación bahada por la suave y dorada luz de la maana. Yo, incluso sin tener la necesidad u obligación de atreverme a levantar o mantener mi mirada hacia la suya en ningún momento, pude sentir en cada poro de mi cuerpo como el calor constante y el peso escrutador de sus oscuros ojos se guan fijos incesantemente en mis manos sosteniendo mi taza, en mi boca, y eso, sinceramente, tornaba en una misión sumamente difícil, técnica y casi imposible lograr que mi cerebro se concentrara, fuera por unos segundos, en la trivial tarea del desayuno o en poder pensar en cualquier otra cosa mundana que no fuera la poderosa e ineludible cercana y presencia del cuerpo grande de mi hermano sentado al otro lado de la vieja mesa. Mi mente descontrolada continuaba girando, repitiendo, rebobinando de forma automática, sin descanso alguno y en bucle continuo, cada detalle de todos los vertiginosos eventos y sucesos prohibidos de la intensa y cática noche anterior. El fugaz roce de aquel beso en mi mejilla, la textura de la esvana entre sus manos fuertes y expertas, la profundidad ronca y quebrada de su respiración cerca de mi odo, y la manera contundente y posesiva en que él le había pronunciado, como un pacto sellado en la penumbra, aquella frase que cambiara todo: somos solo nosotros dos. Valentina, la voz grave y profunda de Mateo pronunciando mi nombre rompí, y resquebraje el pesado silencio reinante de forma completamente repentina e inesperada en medio del desayuno. Yo, sobresaltada por el sonido, miré ansiosa y velozmente hacia arriba, hacia su rostro, sintiendo de inmediato como mi propio corazón daba un salto mortal hacia el centro mismo de mi pecho asustado, espantado e intimidado por la cruda y absoluta seriedad y gravedad que de pronto había inundado y oscurecido de manera evidente el firme tono de su voz ronca. ¿Te de verdad estás bien, Valentina? Me inquirí él, entrelazando las manos sobre la mesa y apoyando el men sobre ellas. Claro que lo estoy, respondí yo hablando excesivamente erpido, casi en un susurro, a pesar de que el tono de mi propia voz se quebró visible e innegablemente al final de esa corta y prefabricada oración defensiva. ¿Por qué razljica segte, yo no estará perfectamente bien ahora mismo? Mateo simplemente inclinó nuevamente la cabeza hacia un lado, como un animal estudiando a su presa, analizándome, escrutando detenidamente mis reacciones nerviosas, el temblor de mis manos al sostener la taza de café y mi evidente incomodidad con la situación. Porque yo entiendo que toda la situación que ocurría anoche de manera imprevista risal ser muchísima información, muchísima intensidad junta, algo muy grande e importante de procesar de repente para cualquiera, y honestamente de corazón. Yo lo único que quiero en este preciso momento, vindote frente a es tener la total y plena seguridad, y la absoluta certeza, de que te ahora mismo no es asustada o de que por culpa de lo que hice, no es entrando en pánico o surtando silenciosamente y en solitario dentro de los confines oscuros de tu propia cabeza, confeséle, con los oscuros ojos cargados de una empatía y una sinceridad tan profundas que por un instante me dejaron sin palabras y sin defensa alguna. Yo de verdad estoy bien, Mateo. Te lo juro, logré finalmente pronunciar y repetir en voz baja,
aunque yo misma sabía que estaba mintiendo y era perfectamente consciente de que, mientras articulaba lentamente cada una de aquellas palabras tranquilizadoras, la piel de ambas mejillas de mi rostro estaba quemando de una manera tan potente, brillante y evidente que habrá rivalizado con el sol. Bueno, de acuerdo. Si te lo dices con esa seguridad, te creer por ahora, concedíele con un suspiro y asintí levemente con la cabeza. Todo el resto de esa extensa y larga jornada en la inmensidad de aquella vieja casa a solas fue transcurriendo y fluyendo, en apariencia y de manera superficial, sin ningún tipo de problemas evidentes, discusiones mayores o accidentes de ningún tipo. Pero la aplastante, asfixiante y eléctrica tensión subyacente que palpitaba fuertemente y con vida propia entre nosotros dos nunca se disipó realmente ni desaparecía en ni un solo instante. Por el contrario, esta presencia magnética, enloquecedora invisible simplemente se mantuvo burbujeando, hirviendo y cociéndose a fuego lento constante de manera persistente justo por debajo de la fina y delgada superficie de cristal de nuestra supuesta, actuada y actuante normalidad fraternal matutina. Cada pequeña e insignificante mirada de reojo cruzada furtivamente en el estrecho pasillo mientras pasamos. Cada breve y supuesto toque o choque accidental y supuestamente inofensivo de las palmas de nuestras manos al tratar de recoger los mismos platos y cucharas del desayuno, me parezca brutal y dolorosamente eléctrico en mi sistema nervioso, haciéndome reaccionar como si, debajo de las máscaras de normalidad casual y relajada que ambos estábamos intentando de manera tan desesperada y forzada ponernos frente al mundo, los dos estuviéramos permanentemente agazapados, temerosos y en alerta máxima, esperando desesperada e intensamente, segundo a segundo, que algo inminente e imparable pasara, se desbordara o explotara violentamente al mismo en el calor de la habitación. Yo sinceramente y desde el fondo de mi corazón confuso y asustado, no posea ni albergaba el mismo conocimiento certero o la menor idea álgica de qué clase precisa, específica o exacta de suceso apocalíptico o revelación monumental era ese monstruo silencioso e impaciente que acechaba entre las sombras densas de nuestro profundo y aterrador mutismo. No obstante, a pesar de mi gigantesca, supina y monumental ignorancia frente al desarrollo inmediato y al destino de toda esa extraña y confusa situación emocional y física que nos consuma en ese mismo y preciso instante en la sala, yo sabía muy en el fondo y con una absoluta, fría y contundente seguridad aplastante e innegable con cada fibra, músculo y hueso que compone el total de mi ser, que esa cosa gigantesca, oscura e inminente de la que no podamos huir ya vena irremediablemente en camino y acercándose serpida y peligrosamente hacia nosotros, amenazando con destruir nuestro antiguo orden y devorarlo absolutamente todo a su poderoso y arrollador paso en el futuro inmediato de nuestra propia casa. A medida que el lento, tedioso, soleado y pesado día finalmente fue avanzando inexorable y nidamente hacia su ansiado, caluroso y dorado final crepuscular, toda la tensa y espesa atmósfera que reinaba y contaminaba irremediablemente nuestro gigantesco, silencioso y viejo hogar familiar se iba tornando, a pasos agigantados y de manera innegable y dolorosa, a muchísimo pesada, oscura, chica, sofocante, difícil y francamente asfixiante e insoportable para intentar respirar en su interior, como si todo el aire del mundo se hubiera condensado en esa casa. Cada pequeñísima, fortuita y aparente e inofensiva o casual interacción rutinaria y cotidiana con él a lo largo de las horas transcurridas en la cocina o la sala resultaba estar tan repleta, saturada y abrumadoramente cargada hasta el mismísimo borde del desborde final de una angustiante, dolorosa y silenciosa ansiedad y un denso y oscuro nerviosismo emocional no dicho, ni verbalizado y prohibido. Yo no lograba hacer nada sencillamente yo solo podía experimentar, sentir físicamente y palpar en mi piel, latido tras latido en mi corazón, con una aterradora, contundente y pasmosa claridad e intensidad aplastante. Toda esa abrumadora electricidad inaudita y brutalmente descontrolada en el exacto instante en el que él se permita, tan siquiera, cruzarse, pasearse cerca de o detenerse fijamente un largo, minúsculo pero fulminante instante a clavar y posar su oscura y pesada mirada oscura sobre cualquier parte de mi cuerpo descubierto en ese caluroso e incluso cuando nosotros dos estábamos, por puro y simple azar o por puro capricho del espido y absurdo destino, tan solamente sentados juntos ocupando el espacio callado, oscuro y vaco de la inmensa, opresiva y ruidosa misma sala principal vaca del primer nivel, en profundo silencio o fingiendo concentrarnos absortos en algo. Toda esa inmanente situación emocional sofocante se asemejaba fuertemente, casi de manera profética e innegable, al instante agnico de pura quietud en el que la peor, la gigantesca y colosal y la destructiva tormenta eléctrica de la historia universal se hubiera estado fraguando, acumulando nubes negras, reuniendo fuerzas demoledoras y formando poco a poco en el lejano y plomizo horizonte oscuro con una enorme y evidente impunidad para arrasar con la casa,
y yo en lo ms profundo de mis huesos temblorosos sabía a ciencia cierta y con total, fray absoluta certeza inapelable, incuestionable e innegable que aquello que iba a venir pronto era ya, simplemente e irremediablemente, una simple cuestión técnica, biológica y pura y exclusivamente dependiente del minúsculo, escaso e inexorable tic-tac, y el paso constante y acelerado del tiempo mortal hasta que toda esa colosal tormenta, la paz irreprimida, el deseo latente, los aos de ignorarse mutuamente y la culpa acumulada estallara y rompiera brutal, furiosa, ruidosamente y de forma catica de una maldita vez y para siempre, rompiendo absolutamente todos y cada uno de los silencios impuestos en pedazos y en mil partes encima de ambos a nuestro alrededor. En la profundidad aterradora y oscura de esa inmensa y nueva noche cerrada que nos cubrí por fin, nuestra antigua casa de muros gruesos nuevamente había retornado silenciosa, obediente y sumisamente a permanecer de manera total, abrumadora, ominosa y profunda y completamente en el ms absoluto, denso, pesado, ensordecedor y abismal silencio de nuevo entre nuestras viejas y desgastadas cuatro paredes. Para sumar combustible al fuego de la situación en la que ya nos encontrábamos metidos de lleno, nuestros inocentes y ajenos padres, sin sospechar absolutamente nada en el universo sobre nuestro caos reciente, nos habían llamado muy breve y animadamente por la alnea del teléfono fijo directamente desde aquel lejano, verde y frow pueblecito de las montañas andinas únicamente para confirmarnos con entusiasmo desbordante y despreocupado su inamovible decisión y darnos la noticia inesperada e imprevista y la firme notificación irrevocable de que ellos, finalmente y por comodidad lógistica para eludir la lluvia, extenderán de forma tranquila sus ansiadas y pacíficas vacaciones cortas y, en consecuencia, se estarán quedando e instalándose a pasar pacíficamente al menos otra jornada adicional, una larga y muy extensa noche completa ms de su vida de fin de semana refugiados de manera muy placentera, tranquila, feliz y sosegada en la calurosa, espaciosa y lejana casa de nuestra entrañable abuela materna. Eso resultaba en la innegable, cruda y aterradora confirmación rotunda, absoluta, tangible, real y escalofriante de que nosotros, de repente, de manera obligatoria y por pura coincidencia y obra del ms puro y duro azar ciego, nos vamos a ver forzados inevitable e irremediablemente a pasar y vivir una jornada ms, solos, abandonados y librados a nuestra propia suerte, con mis nervios destruidos y a flor de piel, y sobre todo dejándome a únicamente también a mi hermano Mateo arrojados a la nuestra inminente, silenciosa, oscura, íntima, ardiente y peligrosamente incontrolable y deseosa convivencia y soledad rotunda, profunda y absoluta. Encerrados juntos y confinados de nuevo bajo ese gigantesco y sofocante mismo techo de tejas sin ni testigo, una vez ms, solos en la casa en medio de la penumbra y envueltos en nuestras complicadas, nuevas, intensas, oscuras y prohibidas pasiones y deseos de manera repetida y prolongada para torturarnos. Cuando termine nuestra tensa y silenciosa cena de la noche juntos sin apenas dirigirnos media palabra, Mateo se levanta pidamente de su silla y con paso firme y pido, él es simplemente agar sus platos sucios, se parte inmediatamente. Dio media vuelta y camín directo para subir las pesadas escaleras y meterse de lleno directamente y encerrarse en la seguridad protectora y solitaria de su propio cuarto privado con puerta cerrada arriba, y de ese modo, él me termin de nuevo abandonando momentáneamente. Exilindóme y dejándome completamente y a la deriva al abajo en la fray sombra inmensidad de aquel opresivo primer piso dejándome varada y tirada sola, pensativa y sentada acurrucada con mis miedos en la lejana esquina oscura de nuestro muy largo, mullido y enorme sofá desgastado de la gran y oscura sala de estar con la enorme pantalla brillante de nuestro televisor ya encendida, emitiendo apenas sombras y manteniéndose ajustada estrictamente y de forma fija en un volumen sonoro ridículamente bajo que solamente emita murmullos leves, con imágenes planas y repetitivas desfilando solitarias en el ruido sordo de su solitario y abandonado fondo. Durante un lapso largo de minutos de pesada e inmoda agona intil al sentada sola en el silencio, yo puse y gas todo de mi escaso, intil y agotado esfuerzo mental, enfocando intensamente lo último que quedaba vivo de mis pocas y destrozadas energas disponibles para obligarme forzosamente con desesperación sorda e intent tratar de poder evadirme y lograr tratar de mirar fijamente y concentrarme con la mayor atención posible del mundo al menos en tratar de seguir con coherencia y atención la espida y simplona trama de la película tonta o el inspido programa de comedias vacas y banales y risas enlatadas que, en este exacto e irrelevante preciso instante sin gracia en el tiempo, en esta misma noche calurosa de esvado se estaba desarrollando, retransmitiendo e ignorando de forma autómtica, constante e intermitente frente a mis ojos desenfocados, ciegos y distraídos al sola en la habitación, pero a pesar de que yo deseaba tanto obligarme a calmarme al y escapar desesperadamente
Ineludible e irremediablemente todo eso en el fondo resultaba ser totalmente inútil, absurdo, en vano y francamente patético tratar de luchar e intentarlo, porque en todo ese rato largo en la sombra, absolutamente toda la totalidad desquiciada, salvaje y catica inmensidad de las oscuras redes de los pensamientos frénticos, recuerdos confusos e intensos de toda mi alborotadamente simplemente insista y se resista una y otra maldita y abrumadora vez ignorándome de continuar por la senda de evadirme. Y al contrario y rebelde únicamente mi estúpida y traidora y frágil y descontroladamente continuaba firme e incesantemente girando y vagando de regreso inexorable, incontrolable, ardiente, febril, y de forma constante volviendo siempre sin permiso, siempre de forma intensa, y siempre en espiral en picada sobre las sensaciones para finalmente regresar una vez ms con un golpe brutal y un peso doloroso recordando, resucitando, sintiendo en la piel sudada y volviendo atrás para repasar en mi pecho todos y cada uno de los crudos, intensos, fogosos y calientes y prohibidos sucesos de sudor y lujuria abrumadores de los grandes y enormes eventos de pecado prohibidos y ocultos ocurridos horas atrás durante la gran, ardiente e inolvidable noche anterior, recordando la meda presión que hizo sobre la manera fuerte, desesperada y tan contundente en la cual sus tibios e increíbles y gruesos labios se abrieron con fuerza encima de mi carne, y la forma y la exacta de cómo fue la espera frichin abrasiva. Cuando verdaderamente y en el calor del clímax se le me atrapó y me arrincó con fuerza sobre la vieja madera del cuarto y se atreví finalmente a mirarme de esa forma y de atrapar mi boca entreabierta, y de la desconocida, intensa, salvaje e irreconocible nueva y abrumadora, profunda e increíble pero terrorífica manera oscura con la que sus grandes e inescrutables pupilas oscuras y profundas me detallaron y desnudaron y me miraron profundamente después y tras cada beso como si de la noche a la mañana, repentina y absurdamente por arte de magia y destino él hubiera mutado, cambiado y dejado de verme, y que simplemente de golpe me tratara como si verdaderamente para él a todos sus ojos yo ya no fuera y él le dejara definitivamente y por completo de creer y pensar ni por un segundo y viera fijamente en mi propio ser a esa pequeña, frágil e insignificante y normal persona de familia, de dejar para siempre y borrar y destruir de raz esa vieja visinespida de M que él mantena, ya de olvidar verme a M de modo fraternalmente como si yo no fuese y ya no fuera para él en su imaginario absolutamente en nada ni siquiera como si estuviera hablando ni nada de mi espida realidad siendo Jam solo su querida y aburrida y mayor hermana nunca ms, sino ms bien como si yo me hubiese ahora mismo transformado irremediablemente para él en un trofeo importante, en una necesidad inmensa, y en simplemente en convertirse irremediablemente a partir de aquel gran momento de inflexión de todo en una enorme nueva y en algo total, absoluto, y en algo definitiva y monumentalmente algo ms inmenso para su vida. Toda esa nueva e imponente realidad gigante era profunda y verdaderamente de forma y tiempo a la vez asfixiantemente y aterrorizante para la cordura, de miedo que paraliza hasta el final, y a su vez, al mismo y terrible tiempo exacto y loco en la vida, de ser totalmente tan terriblemente inmensamente de lo ms intensamente y locamente y tan descontroladamente maravilloso y excitante fuego. Yo en ese minuto en el sof oscuro me hallaba y estaba con todas mis fuerzas sinceramente tan sumergida, hundida e increíblemente aturdida, ida y absorta nadando perdidamente a ciegas inmersa en la tremenda profundidad cática e infernal y loca neblina de esos incesantes, locos y febriles pensamientos abrumadores sobre él y sus oscuros ojos, que honestamente yo al sentada en mi mundo y en mi caos oscuro no me atreva a escuchar absolutamente ni un solo ruido del exterior e incluso no oyamsa. Ninguno y en lo absoluto ninguno de los pasos que daba ni de sus pisadas o de sus sutiles ruidos en la oscuridad ni le sent ni vi nunca Jams regresar, descender ni bajar la pesada escalera, ni tampoco le sent ingresar silencioso en esa vaca y abandonada gran inmensidad de nuestra propia oscuridad en el enorme cuarto de la gran sala de nuevo a su regreso al conmigo y a mi lado a mi encuentro. Él es simple, abrupta y sorpresivamente de un instante hacia un lado se aparecía firme, alto, eslido e imponente con una enorme presencia casi demoníaca de calor materializándose surgiendo a mismo surgí simplemente y finalmente al mismo de las sombras largas se hizo luz desde el pasillo de madera, deteniéndose de manera brusca con los pies plantados eslidos y bloqueándome con gran e intensa forma parando en pie y su gran silueta erigiéndose plandose directamente parada delante de manera imponente en la alfombra al frente justo en medio de absolutamente casi toda exactamente sobre M misma en la poca luz oscura justo posndose por siempre en toda mi asustada frente y obstruyendo deliberadamente y bloqueando agresiva y contundentemente el cruce del centro mi pobre campo de la nula visión que yo daba de lejos por toda esa insignificante gran enorme televisión encendida brillante del enorme sal, el gran resplandor luminoso del aparato parpadeaba detrás de su alta sombra.
La gran e hirviente, salvaje, oscura e inmensamente penetrante y tan pesada y profunda mirada ruda e inamovible que su gran y muy profundo rostro me lanzaba directamente. Que sus tensos músculos de L que irradiaba de manera incesante que en sus fijos e inmitos y hermosos grandes ojos que ahora eran pura pólvora lista para la dinamita para M era tan letalmente inmensa, muy aplastantemente agresiva, caliente, increíble e intensa, y exactamente por un gigantesco, enorme y demasiado infinito y pesado, angustioso y largo, letal y casi muerto instante mortal enorme que nos abarca los dos, y donde el silencio lo fue abarcando a todo de la casa antigua, el puro, verdadero y de hecho el puramente nico de los sonidos esticos. Tenues ruidos menores y ruiditos tontos y casi muertos solitarios viles e ininterrumpidos y de sonido que la casa era el solitario y vil zumbido casi muerto electrónico y de fondo aburrido y triste montono y sin gracia del nivel máximo, electrónico y del zumbido. Ahogado sordo de la propia luz baja sorda de las viejas cornetas eléctricas en el abandonado nivel y muerto de silencio del gran inmenso enorme y viejo inmenso aparato del antiguo aparato televisor arrinconado en el mueble al iluminado al muy a nuestro profundo lado al abandonado oscuro pero en nuestro olvidado y gran fondo de la sala en esa misma nuestra vida antigua muerta pero al y en medio de esa noche, yo de supe y la gran e infernal y avasalladora tormenta por fin ya definitivamente ese y ahora y para siempre ella nos haba sin duda por último llegado y alcanzado por fin el alma entera y la casa. Y al enfrentarme al monstruo gigante y la lluvia y el peso del sol en M de eso en esta casa grande de madera, yo no albergaba o en este preciso instante de choque final no tena de hecho. No albergaba y tampoco exista poseyendo dentro de mi cabeza para la ayuda ninguna respuesta. O absolutamente de nada en el alma ni la ms nima y pura y ms nima de las remotas grandes ímnimas de ideas racionales de ode sobre cómo yo en la tormenta loca, sobre exactamente cómo carajos y qué forma podrá hacer en todo este universo sobrevivir, y en ese momento y salir viva e ilesa yo sin heridas en mi mente para lograr tener fuerza para poder de lograr como intentar y ser valiente a como poder sobrevivir a lo que pasara y sobrevivir a salir vida de todo a ella inmensa lluvia y su enorme cuerpo.